Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar de autopartes. Construye un Excel para catalogar autopartes con datos de ACES. Muchas gracias. Ya están conectando aquí a la sesión. Me da mucho gusto ver algunos nombres conocidos. Muchas gracias por asistir. Espero que el día de hoy se lleven, pues bueno, un conocimiento eh, pues bueno, un conocimiento relacionado a un poco más de los estándares de ACES, un poco más acerca de la catalogación de autopartes. La intención les voy a platicar un poquito vamos a ver varios temas, ¿no? Desde un poco desempolvar a lo mejor algunos conocimientos en Excel, empezar a ver inclusive temas de inteligencia artificial que nos va a cortar el camino. El día de hoy todo eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, cualquier duda que tengan, por favor, dejen sus mensajes, sus comentarios a través del chat o a través de un botoncito que se llama Q&A, donde pueden ahí dejar sus preguntas que podremos estar resolviendo a lo largo de toda la presentación. Entonces, pues bueno, sin más, damos comienzo a este webinar. El temario, pues bueno, vamos a empezar a ver una introducción, vamos a ver qué son los estándares. Hay muchos, les mandé por ahí una encuesta de diagnóstico para conocer si es que conocían los estándares. Afortunadamente, cada vez que hacemos un webinar o cada vez que tengo contacto con ustedes haciéndole la pregunta de si conocen cada vez los estándares, pues cada vez los conocen más, es una gran ventaja. Sin embargo, pues bueno, muchas veces ha quedado como tal eh, ha quedado como muchas veces en presentaciones muy generales. Entonces, pues bueno, la intención es que podamos compartirles cada vez más estos contenidos. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué son los estándares? Vamos a ver el proceso de catalogación, es decir, el cómo está empezando a permear, pues bueno, la adopción de nuevos procesos dentro de su organización. Y bueno, básicamente lo que estamos proponiendo aquí es que si tienen que comenzar con algo, y bueno, siempre comenzamos con un proyecto nuevo, lo tenemos que hacer en Excel muchas veces. Entonces, pues no comenzamos conociendo, bueno, teniendo un sistema muy caro, comenzamos con un sistema el cual, pues bueno, a lo mejor tengamos que buscar allá afuera para ver cuál es el bueno, sino que comentamos siempre con Excel, ¿no? Para varios proyectos. Entonces, pues bueno, es por ello que creamos este webinar especialmente para que ustedes puedan dar los primeros pasos en el tema de catalogación o bien les pueda ayudar a sus proveedores o a sus distribuidores, sus socios de negocio a poder catalogar basados en el estándar. Vamos a ver también la generación del archivo. En esta generación del archivo vamos a estar considerando que vamos a estar preparando ciertos datos para poder armar este Excel. Vamos a crear la hoja de Excel como tal y vamos a empezar a revisar qué componentes podría llegar a tener esta hoja de Excel, también basados en los estándares. Y ahorita vamos a hablar de los campos que son de consideración. Vamos a hacer algunos ajustes en la hoja en caso de que sea requerido. Y pues bueno, podemos ver las áreas de oportunidad también al final, las podemos comentar y también como comentarios que ustedes tengan relacionados a lo que ustedes observan, ¿no? De esta hoja de Excel, que a quién le puede ayudar, si es que ustedes ya tienen un sistema de catalogación o bien, si es que no, pues bueno, cómo les puede ayudar a mejorar sus procesos. Y finalmente vamos a continuar con las preguntas. Hay que considerar también el tema de qué es lo que requerimos, ¿no? Para poder realizar esta hoja de Excel. Pues vamos a requerir primero Excel, básicamente. Vamos a requerir ChatGPT. Eso, si no lo conocen, vamos a revisar cómo podemos entrar y vamos a hacer una consulta muy rápida para poder acortar el camino en cuestión del acomodo de datos. La verdad es que es una herramienta muy buena que nos puede ayudar a desglosar qué es lo que queremos y finalmente colocarlo a lo mejor en una macro, que el día de hoy vamos a ver cómo hacer una macro y cómo poderlo procesar para que nos pueda ayudar en nuestro archivo de Excel y bueno, finalmente lo podamos ver ya realizado en nuestra herramienta. También necesitamos una lista de base vehicular y aquí nos vamos a meter a unos temas que vamos a platicar en un inicio, ¿no? Y básicamente de la lista de base vehicular estamos hablando del año, marca, modelo, submodelo, motor, etcétera. Depende de los autopartes que ustedes comercialicen o que ustedes estén procesando en su catálogo,
van a ustedes poder observar que a lo mejor no todos los datos lo requieren, ¿no? Estas son las básicas, año, marca, modelo, y probablemente a lo mejor el submodelo no lo requieran como tal, entonces probablemente ese se lo puedan saltar, ¿no? O requieran únicamente utilizar submodelo, motor y hasta ahí, ¿no? Sin embargo, pues el estándar considera más datos adicionales del vehículo, como son la transmisión, los frenos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es algo considerable a que ustedes que tengan que tomar en cuenta. También vamos a necesitar una lista de categorías de productos y es básicamente el estándar contempla pues que toda la autoparte que existe en un vehículo, que todo lo que se pueda ser comercializado, pues está en una lista de tipos de partes, que le llamamos el part type. Es un término muy utilizado en el tema de la catalogación, en donde cada una de las autopartes va a tener su identificador. Entonces, pues bueno, siempre cuando estemos refiriendo a una balata, una bujía, un disco de freno, etcétera, inclusive se agregan más partes que ustedes no podrían llegar a lo mejor imaginar, inclusive playeras, ¿no? Porque inclusive una tienda de refacciones puede llegar a vender playeras o gorras, o bueno, todos los tipos de partes o todas las, como tal, artículos que puede llegar a vender una tienda, una distribuidora, pues en este caso de autopartes o del sector, pues bueno, tiene muchos tipos de productos, entonces cada uno va a estar asignándose con un ID. Entonces necesitamos un listado de esas partes que queremos catalogar. En este caso, si ustedes únicamente si son, por ejemplo, en el caso de que sean fabricantes, pues a lo mejor tienen una lista limitada de, no sé, de 20 30 part types o a lo mejor de 5 part types de los que distribuyen, pero por ejemplo un distribuidor de autopartes, un mayorista, pues requiere tener un listado muy completo de part types porque pues, va a empezar a comercializar pues no solo algunas partes como un fabricante, sino comercializan mucho más. Entonces, es requerido, es necesario que tengan esa lista de partes. Y eso ahorita lo vamos a ver más a detalle. Por el otro lado, vamos a tener una lista de posiciones de partes, que básicamente algo que vamos a requerir dentro del catálogo es que podamos diferenciar, por ejemplo, y es algo que está estandarizado, y ahorita vamos a ver un poco más a detalle, que cada una de las autopartes puede tener diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una balata puede tener la posición que es delantera o es trasera, ¿no? Un disco de freno o un soporte para motor, ¿no? Que podría tener que superior, inferior, derecho, izquierdo. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades aquí, entonces necesitamos una lista de posiciones de partes. Por el otro lado, también podremos necesitar herramientas adicionales. En este caso, les había hecho por ahí la pregunta del diagnóstico, ¿qué tanto sabían de Access? Ahorita aquí no lo vamos a ocupar, pero básicamente es utilizar una herramienta de base de datos. ¿Por qué? A lo mejor lo que vamos a ver aquí está limitado únicamente a lo que podamos hacer en Excel, pero la información que va a venir como de soporte o esas listas de base vehicular, esas listas de categoría de productos o de posiciones de partes, pues vienen de una base de datos. Entonces, esa base de datos es la base de ACES, ¿no? Entonces, esto es como un opcional. Obviamente aquí en este ejemplo les vamos a mostrar pues una lista completa de algunas autopartes, también un listado de una base vehicular que también les vamos a compartir en el archivo que al finalizar la sesión ustedes pueden ver este video, o sea, se va a compartir la presentación y los videos a los asistentes y podrán analizar cómo es que se ve una lista de base vehicular o de productos, obviamente en una versión reducida, porque, pues bueno, aquí a modo educativo, ¿no? Sin embargo, pues hay que considerar que esta sesión se grabará, por lo que ustedes pues podrán revisarla y volver a entrar y revisar algo que no les haya quedado claro. Eh, Importante también es que a lo mejor, bueno, en este caso vamos a tener aquí material de ejemplo, pero pues ustedes si quisieran tener un acceso completo a esta lista vehicular, pues necesitan una suscripción de las bases de datos de ACES. Por el diagnóstico que les hice, pues bueno, pude observar que algunos ya tienen, sus organizaciones ya tienen esta base de datos, entonces pueden pedirles acceso para que puedan descargar las bases completas, en donde básicamente se requiere pues la base vehicular, la categoría de productos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y en caso de no contar conocimientos para obtener los datos de bases de datos, pues bueno, les recomendamos tomar el curso de catalogación de autopartes, que bueno, al final de esta sesión les compartiré un poco más de detalles relacionados al cómo
vamos como una opción, ¿no? Y es algo que ofrecemos aquí en autorefacción.com, sería cómo ustedes pueden tener acceso bueno, más bien acceso y también es conocimiento acerca de cómo manejar estas bases de datos, ¿no? Entonces, pues al día de hoy nos vamos a limitar en esta sesión, en esta sesión a únicamente ver cómo podríamos catalogar autopartes en la parte Excel, pero puede que requiramos más conocimientos antes de cómo obtener esa lista de vehículos, de esta lista de vehículos, o bien posteriormente, y bueno, a dónde va a llegar este Excel, ¿no? Porque puede ser que este Excel lo compartan con proveedores, ¿no? Que para que les llenen los datos estandarizados o que ustedes lo llenen, ¿no? Desde cero si son fabricantes. Entonces, o propietarios importadores de una marca. Entonces, bueno, pues bueno, así es como vamos a estar trabajando. Voy a revisar rápidamente quiénes somos. En autorrefacción.com, bueno, pues es un proyecto nuevo que empezó apenas en enero de este año. Nosotros dedicamos a la catalogación de autopartes, aunque, bueno, los socios, como yo, ya tenemos cierto tiempo en el mercado, en donde, bueno, pues ayudamos a las empresas a construir los catálogos en estándares de ICES y PAIS. Hacemos capacitaciones como la que estamos viendo en este momento. Bueno, pues también hacemos el tema de marketing digital y diseño, ayudamos a las empresas para generar sus contenidos especializados en el mercado de autopartes, así como capacitación y consultoría, en donde preparamos al equipo técnico y los ayudamos de la mano para incorporar inclusive un PIM dentro de su organización, ¿no? De forma general. En mi caso, pues bueno, yo abrí esta consultora hace poco, pero llevo más de 15 años participando en tanto empresas fabricantes, también participando con empresas distribuidoras mayoristas en el tema de consultoría y bueno, he tenido la fortuna también de participar dentro de sus estrategias de comercio en línea y estrategias de marketing digital. Entonces, pues bueno, a la orden, ahí pueden escanear, podemos estar en contacto por LinkedIn, ¿no? Entonces, pues bueno, regresando al tema de lo que estamos, del por qué estamos aquí, bueno, pues vamos a construir un Excel para catalogar autopartes. Y aquí la idea, pues bueno, es construir desde cero un archivo Excel que nos permita catalogar autopartes considerando los estándares de ICES, ¿no? Es decir, dar los primeros pasos en el tema de los estándares. Vamos a conocer en la cual podemos crear dependencias y eso es muy importante porque al final del día, pues el utilizar estándares depende que no estemos inventando años, ni modelos, ni marcas, ni valores que después cuando los compartamos allá afuera resulta que el vehículo no existe o que para ese año no había ese modelo o que ese motor en particular no existía para este cierto vehículo. Entonces, pues es necesario como tal el conocer cuáles son las dependencias, cuáles son como los campos básicos en el tema de catalogación. Y digo yo, por muchos años que he estado aquí en la industria, de repente, pues cuando comenzábamos a hacer nuestros primeros Exceles en empezar a hacer una catalogación, pues nos inventamos pues campos que a lo mejor no valdría la pena por como tal añadir. Y pues bueno, los estándares nos ayuda como a delimitar ese campo de acción y que todos estemos en el entendido de que cuando un proveedor de datos, que en este caso puede ser un fabricante, comparte la información con un distribuidor, pues sea de la manera más transparente posible, de la manera más sencilla. Y es por ello que se ocupan los estándares, ¿no? Pero, pues bueno, aquí conoceremos cómo podemos empezar a generar este Excel, cuáles son los campos que vamos a utilizar, al igual que consideraciones de tipo de parte, y en el caso de que en algunos casos, pues consideraciones como motor, transmisión, frenos, etcétera. Y el objetivo también final de este webinar también es que ustedes conozcan un método sencillo para compartir la información con el cliente. Es decir, que si ustedes reconocen que pues, definitivamente a lo mejor aún no hay esa inversión tecnológica para poder generar los estándares en ACES, pues podamos comenzar, ¿no? Desde un Excel, a empezar a catalogar por año, marca, modelo y cuáles serían las consideraciones que tendrían que tomar en cuenta para poder generar este archivo. Ahora vamos continuando con el tema, pues vamos a comenzar sabiendo qué son los estándares. Bueno, los estándares nacen hace varios años por el lado de la organización que se llama AutoCare, que se encuentra en Estados Unidos, y ellos principalmente representan pues la industria de autopartes principalmente en Estados Unidos y bueno, posteriormente se empieza a permear tanto en México, Canadá y todo Latinoamérica. Entonces,
Pues bueno, ellos representan tanto distribuidores, intermediarios minoristas, tiendas minoristas, fabricantes de vehículos, concesionarios, estaciones de servicio, talleres, tiendas online, etcétera. Entonces, pues bueno, vamos a utilizar los estándares que ellos están ocupando y bueno, al final del día, y si ustedes muchos se han llegado a tomar, pues bueno, en consideración que cuando ustedes van con tiendas de estas que vienen de Estados Unidos grandes, tipo O'Reilly's, tipo AutoZone, pues bueno, muchas veces para venderles requieres pues tener cierta información estandarizada y en ciertos formatos particulares. Entonces, pues es algo que va a venir muy, muy fuerte ya en los últimos años, que ha empezado cada vez más fuerte. Entonces, pues bueno, hay de mucha relevancia que tengamos que adoptar en nuestras organizaciones estos tipos de estándares, ¿no? Entonces, estamos dando los primeros pasos. Eh, AutoCare, pues bueno, se organiza dentro de su grupo para poder generar ciertos estándares de datos. En este caso, pues hay varios estándares que van desde el intercambio de información vehicular con ACES o información de producto, como algunos otros estándares como el iShop o el IPO para estandarizar la forma de transmisión de datos entre los participantes, ¿no? O SuperSpec, ¿no? Especificaciones en ciertos procesos de las empresas en Estados Unidos. Entonces, nosotros nos vamos a como a México en México y Latinoamérica se empieza a pegar mucho a los estándares de ICC PIEs porque realmente son realmente muy útiles. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a desglosar un poco más del por qué estamos haciendo esto con estos estándares. Si nosotros volteamos a ver los estándares, por ejemplo, en el caso de ACES, cuando hablamos de ACES, estamos hablando de la información del vehículo que está relacionado a cierta autoparte. Y en ACES vamos a ver el año, marca, modelo, la información adicional que tiene el vehículo, especificaciones como el motor, etcétera, transmisión. También podemos ver en un archivo en ACES la cantidad de autopartes que tendría relacionada a ese vehículo. No sé, a lo mejor si hablamos de una balata, un disco de freno, pues vamos a ver dos, ¿no? Dos en cantidad dos, ¿no? Podemos ver también la posición que tiene esa autoparte dentro del vehículo. Hay unas notas que se relacionan al ajuste que podría dar esa nota mayor referencia de a qué se refiere esa autoparte relacionada a cierto vehículo. Digo, la más tradicional, por ejemplo, si el vehículo tiene, y va dependiendo mucho de la autoparte, ¿no? Pero si tiene, el vehículo tiene aire acondicionado o no, porque hay algunas características que tiene el vehículo que como tal no tienen una estandarización como en el caso de que si tiene aire acondicionado, ¿no? Entonces se coloca como en una nota, ¿no? En un calificador particular. Entonces, en eso se diferencia. También podemos ver archivos digitales del vehículo, que quiere decir son imágenes, ¿no? Que podemos encontrar en ACES. Y por el lado de PIEs, pues podremos ver información de marketing, las descripciones que hace relevante a un producto allá afuera, cuando ustedes lo ven en un marketplace, qué descripción viene, ¿no? Si no tiene descripciones que no tiene PIEs, entonces ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, también podemos ver información de intercambio de información de producto por precio, la información de empaques, como son las medidas, los atributos de la autoparte. Aquí, por ejemplo, hacemos la referencia que no es lo mismo, las características que puede llegar a tener un amortiguador, ¿no? Como las medidas, qué tipo de amortiguador es, si es de gas o no. A referencias, por ejemplo, de un limpiaparabrisas, que es otra autoparte, pero tiene diferentes atributos, ¿no? A lo mejor ahí viene el color, la medida en particular o la medida estándar que tiene este limpiaparabrisas, entonces va a diferir mucho a todas las autopartes. Entonces, cada uno tiene sus atributos. También vienen advertencias dentro de los archivos de PIEs, también viene la información de kits, particularmente, por ejemplo, si forma parte de un kit mayor, entonces a eso lo encontramos aquí. Y de igual manera podemos ver en un archivo de PIEs intercambios o bien podemos ver activos digitales que por referencia y por excelencia son las imágenes, ¿no? Las imágenes de producto. Entonces, PDFs, ¿no? Videos, todo se puede almacenar ahí. Ahora, ¿en qué se diferencia también ICC PIEs? Y en este caso estamos haciendo referencia que en el archivo Excel vamos a capturar PIEs, perdón, vamos a capturar ACES, pues vamos a ver la referencia de cuál vehículo, o sea, de todos que existen en el parque vehicular, está ligado a qué autoparte, ¿no? Y por el otro lado, en el archivo de PIEs vamos a describir como las características puntuales que tiene el autoparte que estamos en referencia. Para efectos de este Excel y de esta sesión, pues únicamente vamos a ver la parte de ACES, es decir, el autoparte relacionada a qué vehículos está, ¿no? Entonces, pues cada una de las autopartes tiene IDs, es decir, que todo al estar estandarizado, pues estamos entendiendo que todo va a tener IDs, es decir, que a los agujías en este caso va a tener un ID,
el vehículo de ciertas características va a tener ciertos IDs, la marca va a tener un ID, el modelo va a tener un ID, todo está realmente englobado en una base de datos de tal forma que podamos eh, diferenciarlo o podamos compartir esa información de forma electrónica, ¿no? Cuando compartimos un Excel, por ejemplo, a lo mejor eso no es lo ideal, pero si compartimos IDs a través de un XML, por ejemplo, un archivo de datos, como las facturas electrónicas, que el día de hoy, por ejemplo, en el caso de México, se ocupa mucho para estandarizar el proceso de que lo pueda leer un sistema contable, pues bueno, existen sistemas particulares dentro de la industria que nos pueden leer archivos donde se comparte esta información de vehículos o de las autopartes. Entonces, eh, si hablamos de la parte de los estándares, pues bueno, cada una de el estándar utiliza bases de datos donde que les va a dar su ID particular. En este caso, por ejemplo, vemos la base de datos de vehículos, que es la que más vamos a utilizar y vamos a utilizar un segmento de esta base en nuestro ejemplo de este ACES que vamos, en este Excel que vamos a estar haciendo. Hay otras bases de datos que podemos llegar a ocupar como la QEDB, ¿no? La de calificadores de vehículos, otra la clasificaciones de producto, que es la PCDB, u otras como por ejemplo relacionadas a la marca. Normalmente todas las marcas están catalogadas, todas las marcas de autopartes están por el AutoCare, les da un identificador en el cual cuando ustedes comparten la información, pues bueno, ya no comparten el nombre de la marca o la submarca de la autoparte, me estoy refiriendo a la autoparte. Entonces, comparten un identificador, un ID, donde estoy relacionando, oye, ¿sabes qué? Esta bujía que te estoy compartiendo es de la marca, ciertos dígitos, de 4 dígitos, alfanumérico, donde estoy haciendo referencia a esta marca, ¿no? Entonces, no te estoy diciendo la marca, te estoy diciendo puros IDs. Entonces, pues es lo que al final del día las empresas se comparten, ¿no? Y por el otro lado hay mejores prácticas de cómo tienen que ser los archivos digitales y bueno, pues a lo mejor eso es un archivo por aparte que bueno, da a pie a que haya una discusión y que haya un conocimiento mayor de, bueno, de conocer más, de empezar a revisar cuáles son las bases de datos, qué es lo que tienen adentro y bueno, para eso tenemos un curso que el cual les voy a presentar al final. Ahora, nosotros vamos a ocupar la base de datos, en este caso, un segmento de la base de datos de configuraciones de vehículos. Esta es una base de datos que se llama la Vehicle Configuration, la configuración de vehículos, la base de datos de configuración de vehículos. Y aquí tiene vehículos comprendidos de los modelos de 1896 a la fecha, o sea, ahí está el Forte, hasta los vehículos que salieron y que están saliendo en el 2000, ya algunos vehículos ya anunciados para el 2025. Entonces incluye automóviles, camionetas, vehículos de tipo mediano y pesado, así como vehículos Power Sport, Off-Road o motocicletas inclusive. Estas son las bases más usadas, son las de Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, que para México pues es mucha relevancia que tengamos estandarizados eh, en esos códigos nuestras autopartes, es decir, podemos hacer uso de estas. Y pues son más de 68,000 combinaciones de año, marca, modelo. Y pues bueno, ahí está validado cuáles son los modelos, cuáles son los años de marcas adecuados. Algo que muchas veces estamos, si empezamos a ver nuestros archivos de las listas de precios o nuestros archivos de catálogos previos a cuando existían los estándares o a previo a la estandarización, pues encontramos que de repente hacemos rangos de años muy grandes. O sea, decimos, ahí sabes que este Volkswagen Vento salió del 2014 al 2000, no sé, 20, y resulta que el 2020 ya no salió, ¿no? Que era hasta el 2019, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces eso a la hora de hacer una validación de datos en los catálogos, pues encontramos ese tipo de diagnósticos en donde para podernos apegar al estándar, pues bueno, necesitamos pues validar la información, ¿no? Entonces, en este Excel vamos a hacerlo en parte, ¿no? Entonces, pues bueno, vienen más de 30 atributos diferentes del vehículo que incluye principalmente a lo mejor motor, transmisión y frenos, por mencionar algunos. Existen algunos otros más, pero a veces no requerimos tanta información como para relacionarla a una autoparte, ¿no? Muchas veces, muchas autopartes con el año, marca, modelo, submodelo y hasta motor, podemos darnos por bien servidos para que lo puedan identificar allá afuera en el mercado, ¿no? O sea, realmente no es necesario agregarle transmisión y otras cosas que pues ya es implícito que solamente ese vehículo tiene esta cierta transmisión, entonces realmente no es necesario mencionarlo. Pero si tu autoparte evidentemente requiere saber qué tipo de transmisiones o, por ejemplo, qué tipo de tracción tiene, pues eso lo puedes agregar a través de este método, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la base de datos que vamos a ocupar. Ahora, en el proceso de catalogación, pues bueno, siempre los estándares están en medio. Lo ideal es que, por ejemplo, un fabricante, que es un proveedor de datos, comparte esta información a través de los estándares con el receptor de datos, que en este caso sería un mayorista. Para ello ocupamos, por ejemplo, diferentes tipos de software para poder compartir esta información, ¿no?
En este caso, pues en este caso, en esta primera aproximación, para muchos, pues va a ser en un archivo en Excel, ¿no? Que puede servir como para intercambiarse información, ¿no? Entonces, en el proceso de catalogación, al final del día, lo que se quiere es que del fabricante o del importador que se genera la información pase de forma muy rápida a través de todos los canales a los distribuidores mayoristas hasta que llegue a una refaccionaria o bien esta información viaje hasta el instalador, un taller mecánico donde lo vea en su monitor para saber qué autoparte va a pedir o qué autoparte está en existencia de parte de una refaccionaria o un distribuidor. Entonces, tradicionalmente esta información, el estándar lo contempla compartir archivos de XML, pero dado la tecnología que tenemos al día de hoy para algunas empresas y bueno, pues dado que estamos adoptando poco a poco esto principalmente en México, Latinoamérica, pues bueno, veamos ocupar archivos de Excel para compartirnos información y muchas veces, y lo hemos visto a lo largo de los años, a veces no sabemos cómo hacer estos archivos de Excel, ¿no? O sea, si no consideras el estándar, a lo mejor la primera versión que ustedes hicieron para solicitar la información, si ustedes son distribuidores mayoristas a un fabricante, a un proveedor, pues de repente, pues se imaginaron, pues sí, necesito año, marca, modelo y qué más, ¿no? Y a lo mejor olvidaron la posición porque pues, no estaban totalmente empapados con la parte de los estándares. Ah, bueno, pues aquí les puede dar una visión un poco más amplia en cuestión de lo que pueden llegar a solicitar si ustedes son distribuidores mayoristas, ¿no? Y están tratando de adoptar estos estándares. Y ya en la parte más rápida, pues utilizar pues ya APIs, es decir, como métodos de intercambio de información más rápidas en donde se conectan a un servidor y ustedes jalan la información. Sería como que el último paso en el cual toda la cadena esté conectada. Entonces, cuando un fabricante saca un nuevo número de parte, pues ustedes como distribuidores mayoristas reciban esta información del fabricante y finalmente pues ya la compartan a lo largo de toda la cadena para que aparezca en un marketplace al final del día, ¿no? Y ese es uno de los mayores retos que ha tenido aquí el aftermarket. Y digo, no solo aquí en México y Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, el que, por ejemplo, se emite un nuevo número de parte del fabricante y si el distribuidor mayorista decide no agregarlo a su catálogo, pues, no lo va a conocer al final del día un instalador mecánico, una tienda, algún punto de venta, una refaccionaria. Entonces, entre más estemos tecnificados, entre mayor tengamos adoptando la tecnología, pues bueno, va a fluir mejor la información, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, el proceso de catalogación puede ser comprendido en dos temas. Por ejemplo, pudiéramos tener una catalogación básica, como es la que vamos a ver el día de hoy, en un Excel o en un Access, o también podremos tener un PIM especializado. Un PIM se refiere al administrador de productos, el Product Information Management, o sea, el gestor de información del producto. Muchas veces este PIM lo podemos encontrar de nuestros ERPs, dentro de nuestros sistemas de inventarios, pero muchas veces esos sistemas no son suficientes para almacenar toda la información de autopartes como año, marca y modelo. Y bueno, pues ahí vemos a TI como que topándose con pared con esos sistemas que no están considerados para el mercado de autopartes. Entonces, pues es necesario que ustedes consideren que para tener un PIM sería como el siguiente paso después del Excel, que sea un proveedor software de la industria o bien un desarrollo, un equipo propio o modificaciones a su ERP actual. Bueno, hay muchas variantes, ¿no? Y de eso espero que les podamos platicar más adelante en próximos webinars. Ahora, ¿por qué en un Excel? Pues bueno, no es un proceso ideal, honestamente. Sin embargo, pues nos empieza a ayudar si no es el proceso ideal, pero se pueda comenzar a trabajar a catalogar autopartes de forma inmediata. Por ejemplo, si un proveedor de datos, si ustedes son distribuidores y de repente, oye, le están solicitando la información a mi proveedor, pero pues no me la entrega de forma estandarizada, no tiene los métodos, pero bueno, si le paso un Excel, seguramente va a empezar a trabajarlo. También son los primeros pasos para trabajar sobre catálogos estandarizados y hallarlos estandarizados hasta cierto punto porque les vas a dar el año, marca y modelo. A lo mejor no se los das en IDs porque no saben cómo leerlos, necesitan una suscripción a AutoCare, pero si les das el cómo se llama en forma humana, la marca, el modelo, el año, los motores disponibles, pues bueno, ellos pueden empezar a trabajar y a lo mejor en un Excel, pues empezar a entregarte la información. Por el otro lado, pues es un proceso para entender de forma inicial cómo funcionan los estándares. Digo, a lo mejor en unos primeros meses van a utilizar un Excel y posteriormente van a migrar a algo mucho más automatizado, ¿no? Entonces, pero primero necesitan como entender cuáles son los campos básicos que requiere el estándar. Y pues algo básico es que te ayuden a tener claridad de los próximos pasos de digitalización para eficientar el proceso de tu organización. Entonces, pues bueno, es por ello que utilizamos un Excel.
Y también te ayuda a tus proveedores a comenzar a organizar su información de catálogos, ¿no? O sea, muchas veces observamos que nuestros proveedores, y eso sucede mucho con los distribuidores mayoristas, que nuestros proveedores, algunos no cuentan con la información estandarizada o, pues bueno, a lo mejor son extranjeros y no saben ni cómo empezar, pero si ustedes les dicen, ¿sabes qué? Aquí te va el Excel para que empiece a llenarme la información de estos números de parte. Este es el parque vehicular mexicano, como ya sabemos de la lista de la base de datos de vehículos. Ah, bueno, pues, comiénceme a trabajar como esta información para que yo la tenga y la pueda incorporar a mi organización, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primicia del por qué el Excel. Ahora, vamos a empezar a meternos más de lleno. En este caso, un proceso de catalogación para este Excel, pues vamos a comenzar para comenzar a catalogar, pues vamos a empezar a capturar un número uno, primero pues el número de parte por cada uno de los registros y vamos a catalogar, si agarramos la autoparte, pues las aplicaciones relacionadas a la autoparte. En este caso van a ser el campo de año, marca, modelo, submodelo, motor, transmisión, ¿no? Y otras características, por ejemplo, carrocería o inclusive pueden ser unas notas que pueden hacer referencia oye, ¿sabes qué? Esta versión de vehículo, que a lo mejor, que si no está marcado en año, marca, modelo, submodelo, motor, transmisión, etcétera, pues lo tengo que agregar en una nota, ¿no? Ah, pues es la versión que tiene aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo. O es la versión en esa nota que tiene cierto caliper, ¿no? En el caso de frenos. Ah, pues es que esta balata o este disco freno solamente le queda al vehículo que tiene cierta marca de caliper en particular o que tiene esta autoparte le queda a ciertos vehículos que tienen cierto medida de llanta, ¿no? En particular. Entonces, pues bueno, todas esas notas de ajuste pueden ser notas de ajuste de información de instalación. Y bueno, también tenemos que considerar el part type, que es qué tipo de parte es, o sea, mencionado por el estándar, y cuál es la posición de esa autoparte en el vehículo. Hay muchas autopartes que no requieres saber cuál es la posición, pero ahorita vamos a ver más a detalle cómo lo podemos empezar a catalogar. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, aquí vamos a catalogar de forma, a modo de la presentación, pero ahorita nos vamos a pasar el Excel. Por ejemplo, el año 2014, marca Volkswagen, modelo Vento, submodelo Active, y aquí importante la base de vehículos porque a veces no conocemos cuáles son los submodelos que existen allá afuera en el mercado. Entonces, estas bases de vehiculares nos pueden ayudar a delimitar esas submarcas, ¿no? Estas submodelos que existen en el mercado, o inclusive si van apareciendo nuevos vehículos en el mercado, por ejemplo, ahorita viene una ola de varios vehículos de China, pues, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es la marca? ¿Cuáles son los submodelos? Pues de forma inicial ya se nos volvió todo un caos poderlos identificar. Bueno, este tipo de base de datos nos ayuda a identificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de motor tiene? Aquí realmente es una concatenación de campos porque la información de motor es más compleja, pero podríamos decir que la versión 1.6, que es la única que existe para este modelo, a lo mejor la podemos decir es transmisión automática o manual, la carrocería, ¿no? Aquí estamos viendo que es tipo sedán. Ahora, si estamos viendo esta autoparte en la imagen, pues es el part type tipo juego de masa y rodamiento de rueda, es esta autoparte que estamos observando aquí. Y la posición, a lo mejor esa es una posición delantera, ¿no? Únicamente le queda al eje delantero. Entonces, a eso nos referimos con la posición. Y por último, notas de ajuste, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una nota de ajuste. Hay una nota de ajuste particular que se llama, contiene anillo elástico, cojinete, articulación. Y bueno, ese tipo de nota que lo estamos viendo aquí, muchas veces ya viene estandarizando una base de datos en particular, pero en nuestro caso, en el Excel, no podemos importar estos tipos de calificadores. Es por eso que vamos a poderlo poner en una nota de texto como tal, ¿no? Pero bueno, ese es un inicio. Em, Aquí nos hace una pregunta. Bueno, si gustan, vamos a colectar todas las preguntas y al final vamos a responderlas, ¿no? Aquí nos es una pregunta muy particular. Entonces, vamos a repetir el proceso agregando las aplicaciones al número de parte y eso es lo que hacemos en Excel, ¿no? O sea, agregamos tantas líneas necesitemos haciendo referencia al número de parte con un vehículo en particular, ¿no? Ahora, en nuestro esquema y dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar a lo largo de esta sesión, pues bueno, es que vamos a comenzar primero extrayendo la información de la BCDB y de la PCDB. Y ahorita lo vamos a ver en un Excel cómo se ve. En realidad las bases de datos, pues bueno, pueden tener diferentes formatos, ¿no? Un formato, por ejemplo, de base de datos pudiera ser en Access, que se tiene disponible y que a lo mejor puede ser muy sencillo el poderla manipular de Access, pero hay otros archivos que son más complejos, como un MySQL, un SQL, que pues, tienes que tener cierto conocimiento de base de datos para poderlo leer, pero son los formatos disponibles que tiene la base de datos. Entonces, vamos a hacer una extracción para, en el caso de Excel,
para modo de nuestra prueba y del cómo lo vamos a estar leyendo. Vamos a necesitar un archivo 2, o sea, vamos a utilizar dos archivos. El archivo 2, ahorita voy a comenzar con el 2, pero es el archivo que nos va a ayudar a procesar datos, es decir, el archivo que nos va a ayudar a gestionar como que el transformar el acomodo de ciertos datos, porque nuestros datos los necesitamos en un formato muy particular, de acuerdo a esta sesión, y ahorita vamos a ver del por qué vamos a necesitar ese archivo intermedio, ¿no? Como para gestionar los datos, porque ahí vamos a meter unas macros que nos va a ayudar a mover los datos y ahorita lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a ocupar aquí el ChatGPT para que nos pueda generar una macro que nos ayude a como que a acomodar los datos como nosotros queramos, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver también paso a paso. Este archivo de datos pues va a tener cierta información, vamos a estar interactuando con otro archivo que se llama el archivo 1 y es el archivo 1 que nos va a interesar para catalogar, que sería el archivo base. Y bueno, pues aquí posteriormente ese archivo base, cuando ustedes terminen de catalogar todo, pues bueno, podría estar mandándosele, no sé, si viene de un proveedor y que se los mande a ustedes que ya tienen un gestionador de datos como un PIM, pues pudieran jalarlo, ¿no? A detalle, o bien pudieran, pues no sé, mandárselo el archivo Excel a un distribuidor mayorista que se los está pidiendo, o bien a alguien que les vende por tienda online marketplaces o que ustedes mismos lo suban a la plataforma eh, como se los pida su integrador, ¿no? Con su marketplace, ¿no? Como un tipo Amazon o un tipo Mercado Libre. Entonces, pues bueno, lo que vamos a ver en esta sesión, principalmente, vamos a únicamente a enfocarnos a estos dos archivos, ¿no? No vamos a ver tanto del BCDB, PCDB, porque es como tema de otra sesión, pero vamos a ver cómo obtenemos la información. Entonces, vamos a centrarnos en estos dos, ¿no? Ahora vamos a crear un archivo 1 y vamos a crear dos hojas, ¿no? Bueno, una hoja primero que va a ser el catálogo de ICES, que va a ser la visible, y va a tener otras hojas que va a ser de la 2 a la 5 que va a tener información de soporte ocultas, ¿no? Esta información oculta, ¿no? Esta información como que va a ser nuestra base de datos mini que va a estar viviendo dentro del Excel para jalar la información que vamos a estar desplegando. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Al final, pues bueno, vamos a obtener un archivo como el que estamos viendo aquí, donde vamos a ver, pues bueno, aquí ustedes podrían agregar el número de parte, pudieran agregar la marca, obviamente está aquí delimitado las marcas que estamos viendo aquí. Obviamente hay una dependencia en que únicamente va a mostrar los campos, por ejemplo, si escogemos, no sé, aquí escogemos un Toyota, pues únicamente me va a mostrar los autos Toyota que estamos observando aquí. Y por el otro lado, vamos a estar observando también el año y el submodelo, ¿no? El año, cuáles son los años para este vehículo en particular, en caso de que aplique, ¿no? Por ejemplo, aquí en submodelo el Yaris, bueno, pues el Yaris Toyota, pues aquí a partir de qué años está existiendo, ¿no? Obviamente nuestra extracción de datos solo la hicimos a partir del 2015 a la fecha, es por eso que no vamos a ver aquí vehículos anteriores al 2015, entonces es por eso que está aquí así delimitado. Submodelo, pues hay el modelo core o puede haber algunos otros modelos y esta es la parte de posición, ¿no? Entonces vamos a llegar al final a construir esto y pues bueno, vamos a ir paso por paso. Entonces, lo primero que hicimos fue, pues bueno, crear esta pestaña, pónganle un diseño que quieran, un diseño padre. Aquí le ubicamos básicamente varios campos, bueno, unos campos. Por un lado, el tipo de parte, ¿no? Un campo aquí disponible. Y por el otro lado, aquí, bueno, aquí me faltó una referencia, que era la marca. Si quisiera a lo mejor agregar aquí una marca. Perdón, sí están viendo mi Excel, ¿verdad? Nada más como para verificar que en el chat si me pueden ayudar sí, sí lo están viendo. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces aquí voy a colocar la marca, que es algo que me faltó aquí en el campo 6. Y aquí, por ejemplo, le estamos poniendo aquí la marca que ustedes deseen de la autoparte que estamos ocupando. Entonces aquí estamos viendo el tipo de parte, ¿no? Y aquí vamos en este campo a colocar cuál es el tipo de parte que vamos a estar haciendo en cuestión. Y por el otro lado vamos a ver aquí los campos de número de parte. Aquí todavía no tiene datos. El modelo, el año, submodelo, la posición principal de esta autoparte,
Las notas que quisiéramos agregar va a ser un campo vacío y por aquí tenemos otras características que quisiéramos catalogar, ¿no? En este caso, por ejemplo, los litros de este vehículo, los cilindros, el tipo de combustible, la aspiración. En el caso de frenos, por ejemplo, qué tipo de frenos tiene delantero o trasero, el sistema de frenos que tiene y si tiene ABS, qué tipo de ABS tiene, ¿no? También tenemos otros campos como por ejemplo la transmisión y la tracción, ¿no? O sea, ustedes pueden, a lo mejor en su catálogo, en su realidad donde están catalogando sus autopartes, no van a requerir a lo mejor estos, ¿no? A lo mejor solo requieren de motor o tal vez a lo mejor no requieren pues, ni siquiera motor, ¿no? O sea, su autoparte se cataloga bien, únicamente especificando marca, modelo, año, submodelo y la posición, ¿no? Y las notas. Entonces, em, vamos a empezar a generar este Excel basado en esto, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestra hoja principal que se llama ICES catalogación y por el otro lado estamos viendo como hojas de consulta, ¿no? Marca modelo, marca año, año submodelo, una tabla de valores y por el otro lado posiciones disponibles, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, vamos a empezar a llenar la información del cómo la queremos para que la pueda ser consultada la marca, ¿no? Entonces, a continuación, voy a abrir un archivo que se llama, bueno, que realmente son dos archivos base. Uno, por un lado, son los archivos, las posiciones que podía tener un autoparte, y por el otro lado son los vehículos EICES del 2015 a la fecha, ¿no? Entonces hicimos una consulta dentro de nuestra base de datos y obtuvimos esto, ¿no? A lo mejor aquí vamos a ver como los identificadores. Recuerden que le habíamos mencionado que tienen identificadores las bases de datos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a lo mejor la categoría, ¿no? Del producto. Hicimos una categoría, ¿sabes qué? Tráeme todas las categorías que estén dentro de motor, ¿no? Y bueno, pues nos trajo todos estos productos en particular. Todo lo que hicimos fue extraer de la base de datos esta consulta, ¿no? Y esta base de datos, por ejemplo, nos extrajo también cuáles son las posiciones posibles para esta posición. Entonces, pues bueno, ahora vamos a abrir nuestro archivo de información, el archivo 2, que recuerdan que sería como que ahí donde vamos a estar depositando la información. En este caso, bueno, aquí ya lo hicimos rápidamente para efectos del tiempo. Colocamos en la hoja 1, aquí en la hoja 1, un extracto de la terminología que estamos observando aquí, ¿no? Que se llama el Part Terminology Name. Estamos aquí, lo estoy haciendo un poquito más grande, y las posiciones posibles, ¿no? Entonces, estos dos datos como tal visibles, no nos vamos a traer IDs, aunque podríamos hacerlo, pero únicamente nos vamos a traer los términos que podamos leer, ¿no? En la primera pestaña, en la hoja A, estamos colocando como tal todos los nombres en particular. Y por el lado, en la columna B, estamos trayendo como todas las posiciones posibles, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, soporte de motor, ¿no? Y pues nos trae varios soportes de motor porque podemos hacerlo coincidir. Aquí, por ejemplo, esta autoparte soporte de motor tiene todas estas posibles posiciones, ¿no? Que va desde si el soporte está en el centro, delantero derecho superior, exterior, inferior, trasera, inferior, exterior. O sea, tiene realmente muchas posiciones un soporte. A diferencia, por ejemplo, de una balata que nada más tiene derecha, izquierda, delantera, trasera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sacar todo el soporte, pues como va colocado alrededor del motor, pues puede tener diferentes posiciones y puede ser relevante como catalogar toda esta parte, ¿no? Ahora, vamos a tener en esta primera pestaña, vamos a ordenarlo y vamos a depurar también, así quitar como tal, quitar duplicados. En este caso, pues bueno, lo que estamos colocando aquí son una lista de valores que ya, o sea, esta misma que estamos viendo en la columna A y que hicimos una hoja 5 por aquí, la depuramos, ¿no? Para quitar duplicados y sobre todo para saber exactamente cuántos valores son. En este caso, pues aquí estamos, son 154 valores, ¿no? Entonces es un dato que ahorita nos vamos a llevar y lo vamos a como tal a utilizar más adelante. Entonces, y de este lado observamos eh, ya nos viene la posición.
Aquí no sé, una pregunta tal vez rápida que podamos resolver. Dice que estamos mostrando datos en español. O sea, sí, realmente los datos en AutoCare, ya algunos, bueno, ya es, si ustedes tengan la suscripción en español, ya la pueden jalar directamente en español, ¿no? Tradicionalmente ven en inglés, pero si tienen una suscripción en español, la pueden jalar directamente en español. Entonces, es algo importante, ¿no? Que ya podemos ocupar esta base de datos en español. Entonces, pues bueno, pues ya es por eso que vemos estos datos como tal en español. ¿M? Entonces, ahora, en esta hoja, ahorita les voy a quitar aquí el dato aquí solo nos vamos a llevar el dato de 154, ¿no? Y aquí se los voy a poner en el chat, que no se nos olvide. Entonces lo vamos a quitar aquí de la pestaña para que no nos haga ruido. Aquí algo en la hoja 2 hice una prueba, pero vamos a quitar todo lo que aparece aquí, porque como necesitamos la información es de esta forma, ¿no? Tener todos los nombres de las autopartes, estamos viendo aquí. Obviamente es un extracto de autopartes, no son todas, ¿no? Pero que nos dé cuáles son las posiciones del lado derecho, ¿no? O sea, como traspuestas, ¿no? Entonces, de tenerlos así en listados, ¿no? Por ejemplo, aquí si buscamos soporte de motor, como todo el listado que queremos de soporte de motor, queremos que todos estén en la hoja 2, pero del lado derecho, porque así es como lo va a leer nuestra validación de datos, lo que observamos, el combo ese de seleccionar, ¿no? ¿Qué tipo de soporte tiene? Eh, es algo que nos va a ayudar a como que identificar cuáles son las disponibilidades, ¿no? Porque si nos vamos a nuestro archivo terminado, y bueno, aquí me voy a adelantar al archivo terminado que estábamos que vamos construyendo, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, el soporte de motor, aquí la posición principal nos va a estar haciendo un filtrado de todas las posiciones que están disponibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes seleccionan otra autoparte, por ejemplo, cojineta para soporte de motor, esta posición, a lo mejor aquí unas posiciones diferentes, ¿no? Tiene derecho, delantero, izquierdo. Y vamos a seleccionar otro, no sé, barra de soporte, espaciador y resorte de válvula de motor. Y, por ejemplo, no tiene alguna eh, posición identificada, ¿no? Dice no disponible. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, horquilla de apoyo para soporte de motor. Vamos a ver qué posiciones tiene disponibles. Aquí dice no disponible. O sea, algunas posiciones, de acuerdo al estándar, tienen ND, ¿no? Así como lo estamos viendo aquí. Pero otras, por ejemplo, como soporte de motor, ya tienen soporte de motor, tienen posiciones pues ya más amplias, ¿no? Como todas esas que estamos viendo aquí. Entonces el objetivo es que con una fórmula nosotros podamos extraer esta información que es nuestra pequeña base de datos dentro del Excel, la podamos pegar en la pestaña que le corresponde para que se pueda leer, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a pasarnos al tema del ChatGPT porque el transformar estos datos como estamos viendo aquí, no sé, en Excel de forma filtrada hacia la hoja 2, pues bueno, realmente es complejo, ¿no? O sea, realmente pasar uno por uno, pues son muchísimos registros y entre más autopartes sean, va a ser mucho peor. Y bueno, si nos matamos ahorita, vamos a hacer algo similar con el tema de año, marca, modelo, entonces va a volver mucho peor, ¿no? Entonces, en el tema, solo para recordarles cómo pueden empezar a utilizar los macros, pues básicamente ustedes pueden abrir como la ventana de macros presionando la tecla Alt F11. Cuando ustedes presionen la tecla Alt F11, les aparece como esta vista que estamos viendo aquí de Visual Basic, ¿no? Entonces, básicamente es como que un subprograma que está dentro del mismo Excel y dentro de todo Microsoft para poder gestionar como que programación para que haga cosas de forma automática. Entonces, pues bueno, vamos a empezar aquí a crear un nuevo módulo para que nos ayude a gestionar estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que no tenemos estos datos aquí, pero tenemos únicamente estos datos, ¿no? Número de parte y el submodelo. Perdón, el número de parte y las posiciones. Entonces lo que hacemos es posicionarnos aquí sobre la primera y nos vamos aquí sobre con esta hoja de Microsoft Visual Basic, que aquí es donde vamos a empezar. Ahora, vamos a abrir nuestro ChatGPT. Básicamente, si ustedes entran a chatgpt.com, pues bueno, vamos a empezar a poder trabajar. Ustedes se podrían loguear y empezar a hacer una conversación directamente con la herramienta para que les devuelva datos, ¿no? Entonces, puede ser algo tan sencillo como preguntarle las capitales y te puede empezar a hacer un listado de todas las capitales o darte ideas. Bueno, ahí va a haber un webinar que les vamos a compartir muy próximamente para que vean cómo pueden
utilizar la herramienta de mejor forma. Sin embargo, aquí les vamos a reducir el tiempo de espera. Vamos a ver sobre un caso ya muy particular. Y aquí lo que quisimos hacer cuando empezamos a hablar con la herramienta fue darle instrucciones para que nos cree una macro para que haga finalmente lo que queremos. Entonces, todo este texto que estamos viendo aquí es básicamente la explicación del cómo queremos la información de los datos que estamos observando aquí. Y sabes qué, de la hoja 1 que estamos observando aquí, quiero que me transpongas los datos que están aquí de este lado a una visualización donde esté primero el valor en A y se transporta hacia B, ¿no? Para que comencemos a revisarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, empezamos a redactarle, ¿no? En la hoja 1 tenemos valores de la columna A que son repetidos. Toma solo en cuenta los repetidos en la selección activa. Junto con estos valores en la columna B tenemos referencias que no son valores repetidos. Y quiero que la macro haga esto, que copie los valores, aquí de forma resumida, de la hoja 2 a la columna, eh, a la columna A y que nos transponga los datos de la columna de la hoja 1 y se peguen a lo largo de la hoja, ¿no? Y finalmente me repitas el valor hacia abajo. Entonces, pues ya, le mandé esto y me mandó este código, ¿no? Me mandó este código, que es un código el cual vamos a estar pegando directamente en nuestra hoja de Visual Basic. Entonces aquí si le damos insertar, le vamos a dar un módulo y aquí es donde vamos a poder pegar como tal la macro que nos indicó la herramienta. De repente, esta herramienta, pues bueno, nos manda un código, la cual no funcionó, y inclusive hasta nos da los pasos, ¿no? Para poderlos definir. Entonces, de repente yo le dije, ¿sabes qué? No me está funcionando, si es correcto, y al final me dijo, oye, ¿sabes qué? Em, vamos a modificar el código porque hay ciertos valores que como tal puede que no te esté identificando. O sea, tú puedes interactuar con la herramienta, chatear con ella, finalmente es el ChatGPT, y te va a estar como que dando como soluciones a este caso, ¿no? Entonces, aquí nos los corrigió, ¿no? Nos corrigió ahí como tal, corrigiendo el código. Y bueno, finalmente nos dio un código que sí funcionó. Sin embargo, ¿sabes qué? Este código sí me gustaría, pero quisiera estarlo repitiendo continuamente a lo largo de la hoja. Entonces lo que sucedió fue que eh, al final como que definimos un código el cual está al último de esta hoja, ¿no? Entonces aquí le voy a dar aquí copiar código, porque también quiero que se vaya repitiendo a lo largo, a lo largo del camino. ¿M? Aquí vamos a ver. Quiero que me dice, completa el código anterior, que ya vi que sí me funcionó, pero que me haga un bucle que repita el proceso 5 veces, porque son muchas autopartes, y es por eso que se acuerdan que abrimos la hoja 5 y apunté ahí 154. Es algo que vamos a estar modificando en nuestro código a la hora de pegarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí voy a copiar el código como tal, ¿no? Entonces lo voy a pegar aquí y aquí lo único que modifico es la cantidad de valores que estamos repitiendo a lo largo del camino. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a dar 154, ¿no? Entonces aquí si le pongo 154, que es lo único que cambié, fue en las números de veces que lo va a repetir. Entonces aquí lo voy a cerrar y finalmente aquí en la hoja 1 nos vamos hasta la primera, nos vamos a posicionar sobre el primer valor y si nos vamos aquí a la sección de datos, en vista, macros, le vamos a dar ejecutar, ¿no? Si le damos ejecutar, ya me hizo un proceso de pasarme todos estos valores, aquí como los ven, que son las autopartes, y nos los está poniendo como en un formato el cual, pues bueno, así es como lo deseamos, ¿no? Entonces, para efectos de esto, vamos a copiar todos estos datos que están aquí y los vamos a pegar en nuestra hoja número 1. Aquí nos vamos a nuestra hoja número 1, donde está en posiciones, y finalmente copiamos todos esos valores hasta acá, ¿no? Ahora, lo mismo vamos a hacer con la parte de modelo, ¿no? Vamos a generar, tenemos un extracto de toda la base de datos de AutoCare. Aquí vamos a abrir el archivo, que no lo tengo abierto. Este es el archivo resultado. Es el archivo de las posiciones. Y voy a abrir en este momento el archivo de los vehículos. Entonces hicimos un extracto donde sean vehículos a partir del 2014, perdón, a partir del 2015, es por eso que no vamos a ver vehículos de menos del 2015 para abajo. Entonces, pues es un extracto que ustedes pueden sacar de la BCDB. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, pues, ir copiando estos valores, por ejemplo,
al igual que hicimos en la otra pestaña, marca modelo, por ejemplo. Aquí este paso va a ser como copiarlo. Nos vamos a nuestra hoja, ¿se acuerdan del archivo 2? Aquí, por ejemplo, pudiéramos borrar esto y pudiéramos también borrar esto. Y aquí copiamos estos valores, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer va a ser filtrarlos de la A a la Z. Aquí vemos que hay varios valores repetidos porque pues, se repite por el tema de los años, pero vamos a seleccionar todos y aquí en datos le vamos a dar en el tema es que tengamos que quitar los duplicados. Seleccionamos una herramienta que se llama quitar duplicados. Aquí le estamos observando y todos nos los quitó, ¿no? Entonces, ahora pues ya tenemos valores repetidos aquí y aquí están los modelos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar como tal. Bueno, primero queremos saber cuántos make size, ¿no? Y eso también es un valor que va a tener mucha relevancia, sobre todo para saber cuántas veces tenemos que ir repitiendo la fórmula que ya guardamos en nuestra macro. Entonces lo que hacemos va a ser abrir una hoja nueva, para saber exactamente cuántos hay, los copiamos en la hoja 3 y les pegamos los valores. Vamos a quitar make name para que no nos haga ruido y le damos otra vez de quitar duplicados. Entonces, al final, por ejemplo, aquí nos dice que se quedaron 70 valores únicos, ¿no? Bueno, 69, ¿no? Del 1 al 69. Entonces, ese valor lo guardan, aquí se los voy a poner en el chat. Y si nos vamos a la hoja 1, pues ya estamos en posiciones de empezar a solicitarle la herramienta que nos genere este archivo que queremos transpuesto. Entonces, vamos a dar otra vez Alt F11 y aquí en nuestra hoja, pues vamos a ponerle aquí 69, ¿no? Entonces, porque queremos que se nos repita 69, eso es lo que estamos observando aquí. Le damos cerrar y vamos a eliminar la primera columna, sobre todo porque queremos que empiece aquí del nombre Acura ya ordenado del lado izquierdo. Entonces, le damos aquí en en vista, nos vamos a la parte de macros y damos a ejecutar esta macro que estamos viendo aquí. Entonces aquí ya nos hizo el proceso, vamos a la hoja 2 y ya nos ordenó la columna de cura con el tema de los modelos que están por aquí, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar estos valores que estamos observando aquí y los vamos a pegar en nuestra hoja en el archivo 1 de la hoja de Excel, ¿no? Vamos aquí al archivo 1, en la que se llama marca modelo, vamos a pegar estos datos, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, vamos a hacer este proceso, al igual este se llama marca modelo, vamos a hacer el proceso también para modelo año, año submodelo, y ahorita vamos a empezar a pegar todos los demás de valores. Ahora, esta sesión tradicionalmente la iba a tener para una hora, yo creo que nos vamos a llevar un poquito más. Aquí la idea es ir llenando toda la información, tanto de marca modelo, que estamos viendo con esta información, estamos también observando que necesitamos el modelo y el año, y para ello vamos a utilizar un proceso en nuestra hoja de posiciones, perdón, en nuestra hoja de vehículos, en donde necesitamos concatenar ciertos campos para que también nos tome en cuenta cuáles son los campos disponibles. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en nuestra columna, en la base de datos de vehículos, sería agregar como tal, una columna donde vamos a concatenar, vamos a ocupar la función de concat los campos, y este segundo, estos dos.
para que se vean como mostrados juntos, ¿no? Entonces aquí podemos poner concatenados, make model, ¿no? Bueno, para efecto de entender qué es lo que estamos viendo aquí. Entonces lo copiamos, lo distribuimos hacia abajo esta concatenación, vamos a copiarla y aquí lo recomendable es copiarla como valores, ¿no? Para que no esté asociada a una fórmula en particular. Entonces, pues bueno, lo que requerimos siguiente en este archivo será juntar un concatenado y mostrar cuáles son los años disponibles para ese concatenado, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer va a ser copiar con todos los encabezados estos valores hasta abajo, ¿no? Pues aquí copiamos todos los valores, ese es el archivo fuente, ¿no? El que vimos externo de ACES, y nos vamos aquí a la hoja, a la información, a la hoja que hemos estado ocupando, ¿no? Entonces aquí si quieren limpiamos los valores porque esto ya nos ocupamos de la hoja 2, también los de la hoja 1 ya no los necesitamos. Aquí la hoja 3 que utilizamos como para ver cuáles eran los repetidos, pues también lo podemos quitar, yo creo, y nos vamos hasta arriba, ¿no? Entonces aquí pegamos, ya nos borró la selección. Vamos, aquí está la de los vehículos. Aquí la idea es como copiar los valores concatenados con los valores de años y pegamos los valores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, igual va a ser, oye, ¿sabes qué? Vamos a filtrarlos, sobre todo para ver cuáles son bueno, ordenar el make model para ver cómo están los valores. Por ejemplo, aquí vemos el Acura y el X, pues están todos estos años, entonces lo que requerimos es que nos traigan esta columna en la hoja 2 el Acura y el X y todos los años aquí traspuestos, ¿no? A lo largo de la hoja. Entonces, vamos a eliminar el encabezado y vamos a procesar estos datos aquí como lo estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, como recuerdan, copiamos estos datos de la columna A, nos vamos a la columna B y vamos a pegarlos, sobre todo para poder conocer cuántos son en total. Entonces aquí le vamos a dar quitar duplicados, le damos a aceptar y nos dice que son 700 valores únicos, ¿no? Entonces este valor 700 lo voy a pegar aquí en el chat para acordarnos y al final, bueno, pues queremos que en la hoja 2 me muestre los resultados. Entonces vamos a ir otra vez, le damos Alt F11 en nuestro ojo de aquí en nuestra fórmula que le preguntamos a ChatGPT cómo se tenía que programar y le ponemos aquí 700, ¿no? Entonces aquí lo cerramos y vamos a darle aquí en vista macros y vamos a ejecutar esta macro que estamos observando aquí. Entonces le damos a ejecutar, esperamos que haga el proceso y le damos aquí en hoja 2 para que ya nos muestre aquí traspuestos todos los valores, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer básicamente aquí es copiarlos e irnos a nuestra hoja donde estamos trabajando la información, aquí en modelo año, y listo, ya tenemos todos los datos aquí puestos, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, si observan, igual puede llegar a suceder, aquí hay números repetidos, que es algo que no queremos porque si no nos va a aparecer el listado de validación, pues en números repetidos. Es decir, algo que si observan es que me faltó, ¿no? Y es algo que nos puede suceder, ¿no? A lo largo del camino, tener errores y de repente, hoy sabes que me faltó filtrarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a repetirlo, pero ahora vamos a tomar en cuenta que tenemos que filtrar los datos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a quitar los duplicados, datos, quitar duplicados. Creo que no me tomó hasta arriba. Y si observan, a la hora de quitar duplicados me está considerando la primera columna
como de un filtro. Entonces le podemos poner aquí marca, año y vamos a seleccionar todos. Le damos aquí quitar duplicados. Obviamente la primera columna no las consideró y ya no los quitó los duplicados. Entonces aquí para efectos prácticos, pues bueno, aquí quitamos la parte de arriba y tenemos ya estos campos ya depurados. Entonces aquí esto lo quitamos, ¿no? Y nos posicionamos sobre la primera columna, que es donde vamos a ejecutar nuestra macro. Entonces otra vez vamos a vista, macros y le damos aquí en ejecutar. Entonces aquí ya nos está procesando la transposición de todos los datos eh, y ya no, aquí nos quitó, aquí si observamos, pues ya como nos quitó los duplicados, pues bueno, aquí ya no se repiten los datos, entonces esos no nos van a aparecer duplicados en nuestro listado. Entonces vamos a darle aquí en copiar y nos vamos a nuestra hoja de modelo año, ¿no? Si observan aquí, pues ya no aparecen números duplicados, que es algo que nos va a mostrar en nuestro listado, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos el modelo año, tenemos la tabla de marca modelo, modelo año. Ahora vamos con la de año submodelo. Vamos a hacer algo similar, ¿no? A lo que hicimos en la columna anterior. Entonces, vamos a ir a nuestra lista. Aquí lo que tenemos que concatenar ahora es el valor ya concatenado del make model. Concatenar este valor, coma, el valor de año y nos vamos hasta abajo, ¿no? Y le damos aquí en valores, ¿no? Copiar y valores para que no sea la fórmula como tal. Y aquí, por ejemplo, tenemos una columna que se llama submodelo. Es por eso que vemos muchos repetidos. Entonces aquí, estas dos columnas son las que vamos a obtener. Que le estamos obteniendo. Y aquí tenemos inclusive los IDs, que esos también los pueden considerar en su archivo a la hora de, sobre todo de a lo mejor, no sé, unir ustedes ya con este conocimiento que tienen, podrían estar jugando, inclusive agregar vehicles IDs a sus tablas, ¿no? Entonces vamos a copiarlos para que todos se vean juntas y vamos a copiar los valores que estamos viendo aquí, concatenados del año, marca, el año, perdón, la marca, modelo y el año con el submodelo. Entonces ahora sí, vamos a voltearnos a ver la hoja 2. Aquí vamos a borrar los valores. Aquí borramos los valores igual y pegamos la hoja 2 y bueno, corremos igual de igual forma este proceso eh, en donde damos la macro. Obviamente tenemos que filtrar de nuevo si es que existen valores repetidos. Aquí como son a nivel de submodelo, me parece que no hay datos repetidos, entonces no se encontraron valores duplicados, entonces eso hay que considerarlo. Pero entonces ya aquí ya nos podría hacer el valor real, ¿no? Entonces aquí vamos a contar otra vez cuántos valores hay. Le damos quitar duplicados y ya nos dice exactamente cuántos hay. 2846. 2846. Y vamos a irnos a nuestra hoja aquí de vista macros. Perdón, vamos a darle Alt F11. 2846. Cerramos y le damos aquí en macros y le damos ejecutar. Y listo. Nos va a estar procesando esta misma información para que al final del día em, podamos generar nuestra hoja de cero, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que está transponiendo todos los datos y aquí llegó hasta al valor si recuerdan que hasta el valor que nos dio, ¿no? Entonces, cuando en realidad la hoja está hasta el 5896, entonces tendrían que modificar la macro a cómo lo estamos observando aquí, ¿no? Obviamente le damos al F11 y pudieran agregar las cantidades de veces como para llegar hasta el último valor que estamos observando aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, si al final del día nos va a quedar, pues bueno, un,
Y si mostramos todas estas columnas que ocultamos, pues tenemos el marca modelo, modelo año, el año y el submodelo, ¿no? Así que como el que estábamos procesando. Y por el otro lado hay otra columna que se llama valores y estos valores los vamos a estar extrayendo de los estándares. Por ejemplo, cuáles son los tipos de combustible que existen, los vamos a poner en una columna, cuáles son los tipos de aspiración que pudiera existir, cuál es el tipo de freno que pudiera existir, si es de disco o de tambor, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo en inglés porque no los hemos procesado, pero también en la base de datos en español, en la tabla, también lo pueden encontrar en español. Eh, pero si no cambian estos valores por ser español, que sería su equivalencia, y se tendrían que consultar en la base de datos cuál es su equivalencia en IDs, ¿no? O sea, que a estos valores también les pudieran poner un ID, el cual ya viene haciendo referencia en la base de datos. Entonces aquí vemos en la parte de la transmisión si es automática, manual, y por el otro lado el tipo de transmisión y el tipo de sistema. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos que haga un filtrado como tal? Eh, si aquí, por ejemplo, vamos a eliminar los valores y aquí en la parte de marca, ¿cómo podemos obtener que haya un filtrado así como lo estamos viendo aquí, ¿no? Para empezar, hay una herramienta que se llama aquí dentro de datos, que se llama validación. Entonces aquí dentro de validación de datos ustedes pudieran tener lo primero que hay que seleccionar. Vamos a ver, supongamos que estamos yendo de cero. Le damos aquí en validación de datos y dentro del criterio de validación vamos a darle lista, porque eso nos va a permitir activar que en ese campo haya un listado que podamos seleccionar. Le damos lista, vamos a omitir blancos y celdas y celda con lista desplegable, como lo estamos viendo aquí. Y el origen, en el caso de la marca, va a ser la selección de todos esos valores, ¿no? Y le damos a aceptar. Es por ello que podemos obtener valores de este lado así. Ahora, en las siguientes, dado que son validaciones, vamos a utilizar unas fórmulas especiales, ¿no? En este caso vamos a hacer referencia a los campos de marca modelo, modelo año, año submodelo y los valores diferentes, ¿no? Bueno, en el caso de modelo no. En el caso de modelo únicamente vamos a ocupar como tal, esta pestaña. Entonces, aquí les puse, como para empezar, que, bueno, un archivo que nos ayude a sacar la marca, modelo, año y submodelo, los part types que ya vimos y las posiciones y utilizamos ChatGPT para acomodarlo. Entonces, esto ya lo hicimos. Y esta sería la fórmula en la cual ustedes pudieran hacer referencia, sobre todo a que están buscando, por ejemplo, de la marca modelo, el primer valor, ¿no? También, por ejemplo, si analizamos un poco más la fórmula, podríamos saber, por ejemplo, que tiene que hacer coincidencia con el valor B10. En este caso, el valor B10, si volteamos a ver nuestra columna, el valor B10 es la marca. Entonces va a ser dependencia con la marca. Obviamente aquí hay otros valores, por ejemplo, qué tan extenso está, ¿no? Hacia lo izquierda, ¿no? En este caso es hasta los campos 225. Y aquí hay una serie de valores de unas fórmulas que nosotros sacamos para que ustedes pudieran obtener basados en la mini base de datos que hay en cada pestaña para que ustedes lo puedan obtener. Entonces, aquí les recomiendo que no le muevan tanto, únicamente si en caso de que cambien de ubicación los campos, pues sí tengan que modificar como los campos convenientes. Y esta fórmula es la que vamos a insertar dentro de la validación. Si nos vamos aquí en la parte de validación, esta, por ejemplo, es simple, únicamente estamos haciendo un listado, pero aquí en la del modelo, esta fórmula que estamos observando aquí, pues es un poco más compleja. Y esa es la que vamos a copiar del archivo directamente aquí, ¿no? Obviamente, si cambio la ubicación de dónde va a jalar la marca, pues tendrían que hacer la modificación directamente como tal, en este, en este tipo de fórmula, donde está, por ejemplo, la marca, y todos van a ser coincidentes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes seleccionan una Chevrolet, pues únicamente va a seleccionar los archivos Chevrolet disponibles. Si ustedes le ponen algún otro valor, siempre les va a mandar un error. Es por ello que la validación se torna muy importante, ¿no? En este caso seleccioné un Tornado Van, que sí existe para el Chevrolet, pero únicamente me despliega que desde el 2022 al 2023. Aquí si seleccionamos el submodelo, pues bueno, únicamente me trae el base. Ahora, estas fórmulas se las puse ahí en el campo modelo
En el campo año también les puse la fórmula para que la puedan desplegar o la puedan obtener. Obviamente esto también el archivo lo van a poder, se los voy a pasar para que lo puedan desglosar y lo puedan analizar. También el campo submodelo tiene su propia fórmula, ¿no? Que va a estar siendo dependencia de los concatenados. Si ven aquí en la fórmula ven un concatenado de los tres campos, es por ello que sí requerimos concatenar y jalar la posición. Y en este caso la posición, pues bueno, jala como tal del campo de donde están haciendo la referencia. ¿Qué autoparte es? Pues les va a traer todos los valores disponibles para esa posición, ¿no? Ahora, rápidamente, vamos a hacer el ejemplo de cómo pueden hacer una validación sencilla, básicamente jalándose otros valores. Por ejemplo, eh, supongamos que el tipo de combustible, aquí el tipo de combustible cuando hacemos la validación es realmente una selección de los valores que están en nuestra pestaña que se llama valores. Entonces aquí es muy sencillo, es únicamente una lista, omitir blanco, celda desplegable y es esta lista de valores. Entonces ustedes cuando hagan el tipo de combustible pueden seleccionar de una gran variedad de tipo de combustible. Obviamente esto todavía no está como ligado a la selección de año marca modelo anterior, sino esto tiene su límite Excel. Y en el caso de los litros, pues aquí no lo traemos como tal, pero ustedes podían abrir una subpestaña aquí, podían hacer una extracción de los datos de la base de datos de BCDB para poderla gestionar dentro de este archivo, ¿no? Entonces, ustedes pueden traerse tantas mini bases de datos aquí, las pueden agregar y las pueden estar consultando y hacer dependientes de otros valores, como lo observamos aquí con la fórmula que les planteo. Por ejemplo, aquí en la aspiración, aquí tenemos guardado, por ejemplo, qué aspiración tiene, si es turbocargado, aspiración natural, ¿no? Etcétera. Aquí en los frenos, por ejemplo, nos traemos los valores de la lista aquí, que observamos si es delantero de disco de tambor, trasero si es de disco de tambor, el sistema, ¿no? De los frenos, el sistema de ABS, tipo de transmisión, por ejemplo, manual, automática, o en este caso para algunas autopartes también es de mucha relevancia el tipo de tracción, ¿no? Entonces, pues bueno, de esa forma, si ustedes empiezan a hacer su catalogación, de empezar el número de parte, qué marcas son las disponibles para ese número de parte, obviamente aquí se tendría que ir desglosando por año, ¿no? Por ejemplo, en la parte ABC, supongamos que también le queda al Chevrolet Tornado Van, pero a lo mejor aquí tendrían que mostrar que es del 2013 y es para el base, ¿no? Y a lo mejor aquí, si no llenan nada de información de este lado, también está bien, ¿no? Hace su posición que le queda a todos los que son, a todos los motores y a todas las transmisiones que incluye esta relación, ¿no? Entonces, así hacia abajo pudieran hacer empezar a hacer su catalogación y esta es la idea del archivo en el donde pueden manejar dependencias, ¿no? Ahora, por último, si vamos ya a nuestra presentación, por el tema de generar este archivo, pues espero que haya quedado claro. Les voy a mandar el archivo para que lo puedan analizar. Y pues es la idea que ustedes se lleven como que las consideraciones también. Existe un límite visual de la lista de validación de datos de hasta 32.767 valores, o sea que no van a poder más allá de 32.000 valores dentro de una lista. Entonces tiene que considerar a lo mejor que hacer una delimitación de los part types que puedan ver, que a lo mejor es la lista más amplia. En el caso de año, marca, modelo, ahí no hay tema, o sea, realmente no hay tantos valores como años, marcas, modelos. Entonces ahí puede ser mucho más sencillo y pueden verlo sin problema. Las fórmulas pueden modificarse para ampliar el rango o cambiar su ubicación. Es decir, que en las fórmulas que están observando están haciendo referencia a donde está el modelo, está en cierta pestaña en particular, digo en cierta celda, entonces tienen que hacer referencia sobre esa celda. Si la cambian de lugar, si hacen hacia abajo, pues tienen que modificar la fórmula. Pueden colocar IDs en la tabla para complementar si es que es algo que les es relevante o también agregar part types por línea. En este caso, en nuestro ejemplo que vimos, lo que hicimos fue agregar el part type. A ver. um, el part type fue agregado como de forma general, como lo estamos viendo aquí, y lo que queremos es como tal este, moverlo a lo mejor a cada una de las partes, ¿no? Porque manejan en una sola columna. Por aquí agregan una columna y le ponen el tipo de parte y pues va, ahí lo pueden agregar y manejar varios vehículos, varios part types en un mismo archivo, ¿no? Entonces, esa es otra de las consideraciones. A la hora de hacer modificaciones en la fórmula, tomen en consideración las tipos de referencias relativas mixtas y absolutas. Cuando ustedes le apretan la tecla F4 a una celda, pues primero la relativa, o sea, obviamente cuando la extienden hacia abajo, pues ahí es el tema. Cuando es absoluta, pues ni la columna ni la fila pueden cambiar. En este caso, la selección del part type fue como absoluta, pero si quieren cambiar tanto filas o columnas y que se extiendan hacia abajo, sobre todo porque en la fórmula está considerado que eh, eh, como tal ustedes puedan
A ver, aquí les mando el archivo. Ustedes pueden, por ejemplo, extender la validación hacia abajo, ¿no? En este caso, como son campos vacíos, extender hacia abajo las validaciones, ¿no? Entonces, estos ya tienen validaciones a lo largo de la hoja hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí seleccionan los modelos y las posiciones, ¿no? Dependiendo del vehículo, ¿no? Y hacia abajo. Entonces, básicamente lo que vimos fue que en un esquema ustedes extrajeron los datos del PCDB, la BCDB, la PCDB, y pues bueno, únicamente nos enfocamos a todo esto y finalmente son archivos que les pueden ayudar a sus proveedores para proporcionarles datos. Y bueno, antes de terminar a la sesión de preguntas, hay como tal, una sesión que vamos a tener en el próximo 11 de julio, ya en un mes, en el marco, bueno, es obviamente separado totalmente de la automecánica PACE. Quien asiste, a lo mejor si quiere aprovechar la mañana puede venir a asistir. Va a ser en una sesión, en los objetivos del taller es que puedan entender a profundidad de dónde son las bases de datos, cómo se pueden extraer la información. Vamos a ver la parte de que tengan access para consultar la información. Entonces es un curso que les puede ayudar mucho a entender ACES y PIEs, a mapear desde cero en ACES las aplicaciones, dominar las bases de datos que estamos platicando aquí. Ahí es donde platicamos a más detalle, conocer los XMLs, eh, eh, qué es el intercambio de información. Y bueno, aquí es un programa de 4 horas, de 8:30 a 1 de la tarde. Y bueno, pues ahí sí requerimos que, como es un taller, pues bueno, tengan instalado el Excel, Access que vamos a estar viendo, con tablas que vimos aquí, utilizar bases de datos y bueno, finalmente la sede es muy cercana donde va a ser este evento de Pace Automecánica, entonces es en la mañana, entonces ahí es dentro de las oficinas de Toria Parque Central. Entonces ahí les pasé la dirección por si quieren inscribirse y pues tiene beneficios extras y bueno, pues bueno, si quisieran ver más detalle, el precios y todo, o preguntas, adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo estos temas. Por último, no sé si hay alguna pregunta. Por aquí me dijeron, en el caso de vehículos pesados, BCDB sí incluye vehículos pesados para México. Obviamente puede que algunos falten, pero si tienen la suscripción pueden solicitar que den de alta algún vehículo que no exista, sobre todo que son los pesados y los off-road, pero realmente información de esa sí existe, ¿no? Tractores, montacargas también existen, ¿no? Eh, el costo de las bases de datos pues va a depender de la organización, o sea, les recomiendo entrar a la página autocare.org para que vean ahí los costos. Si son miembros, tiene cierto costo. Si no son miembros, también tiene cierto costo. Esto en la sesión también la vamos a estar platicando. La cuestión de las cosas, la cuestión de las alternativas, ¿no? No sé si hubiera alguna otra pregunta. Si tuvieran alguna otra duda, adelante, pueden contactarme. Ahí les dejé mis datos. Y pues bueno, estoy a su disposición. Cualquier otra duda que pudiera haber. Digo, ahorita por el tiempo tenemos que cortar, pero con gusto les contesto por correo. Adelante, ¿no? Y si quieren alguna asesoría, un tema, estoy para servirles, ¿no? Ahí un poco más de lo que hacemos. Les agradezco mucho. Espero que tengan un excelente día, un excelente resto de la tarde. Gracias.